Mi nombre es Martín Ernesto Valtierra Alba, represento al grupo académico de la sección 45 del CENTE de Guanajuato. Haciendo un análisis de lo que plantea la propuesta curricular con respecto a los fines, me parece que hay una confusión entre fines y principios que claramente estaban definidos en los artículos terceros que previamente se habían establecido. Yo creo que con la modificación que quisieron hacer para integrar un elemento neoliberal llamado calidad, desvirtuaron todo el propósito que tenía, definir cuáles son los fines y cuáles son los principios, identificar cada uno de ellos porque uno nos permite de dónde partimos y el segundo, teleológicamente estaríamos hablando, que sería a dónde habría que llegar. Esa confusión me parece que ha venido a arrastrar que la propuesta curricular que actualmente se plantea no tenga la claridad de hacia dónde queremos llegar. Coincido con que no hay una claridad de qué profesor, de qué tipo de alumno, de qué tipo de ciudadano en lo general tendríamos que establecer y qué tipo de escuelas y educación debiéramos de lograr. Me parece que si nosotros proponemos claramente esa diferencia entre principios y fines, que por supuesto le tocará al legislador, porque son los únicos que tienen la atribución de modificar este artículo tercero con respecto a lo que estoy mencionando, lograríamos partir de bases sólidas. Si no, no tendremos un éxito en lo que estamos tratando de lograr. Que los fines sean los que conduzcan las metodologías Metajo 2, lo ontológico, el ser que pretendemos y lo axiológico, los principios. Bien, quiero contextualizar cuál va a ser mi participación permanente con los temas. Mi participación tiene que ver con la teoría curricular. Estamos en el qué. La propuesta que nos hace es el qué. Y escuchamos al maestro Nuño decir, ya vendrán los cómo, tendremos el espacio de tiempo para ver los cómo. Libros de texto, materiales educativos, planes y programas. Pero aquí está el qué, que es el planteamiento que tendremos que cuestionar. Y a este qué, así como le acabo de hacer una crítica a los fines, porque es un qué sin definición técnica que corresponde a la filosofía de la educación, aunque se menciona aquí, pero no se ve reflejado en esta realidad, la diferencia entre principios, fines y métodos. ¿Qué implica ahora la parte de la escuela al centro? Pues la escuela al centro me parece que también es un concepto equivocado, técnicamente hablando desde la sociología de la educación. Recordemos que la escuela no puede ser el centro de la labor de cualquier sistema educativo, que es la estructura, es el sujeto, ya lo dijo el maestro, el alumno, voy más allá del alumno, el sujeto y su constitución como sujeto, consciente de su sujetación, de su subjetividad. Esa parte la tiene que catalizar el proceso educativo, pero para ello tenemos que tener claridad entre la diferencia, y que ya lo habían establecido los grandes sociólogos, la diferencia entre lo que es la estructura, la infraestructura y la superestructura. Y aquí estamos confundiendo a la infraestructura como el espacio central, y la infraestructura no puede ser el espacio central, sino la estructura del sujeto. La infraestructura, que sería la escuela al centro de todo lo que implica nuestra mirada, más bien yo plantearía que la escuela sería la palanca del desarrollo que convierta la estructura en cada vez mejor, porque si no, le metemos dinero a las escuelas y jamás va a alcanzar dinero para las escuelas. En cambio, si le encontramos y le ponemos al sujeto la relación con otro sujeto, que somos los profesores, le estamos abonando a ese avance que nos interesa más que nada, el desarrollo como sujetos de nuestros alumnos. Y finalmente, pues por supuesto tenemos la superestructura, que es el sistema educativo nacional. Y si el sistema educativo nacional no se identifica como una superestructura que establece los qué, hasta dónde, los cómo, el por qué, como la figura de autoridad, que recordemos que precisamente ese es el modelo de la superestructura, quien pone orden, quien organiza, entonces ahí hay un error técnico en la construcción de un diseño curricular, de una propuesta. Y el planteamiento a la SEP es para que corrijan eso, que incluyan estos elementos en el diseño curricular.
Bien, con respecto al planteamiento curricular, nuevamente es una aportación para que corrijan lo que se tenga que corregir. Y en este caso planteamos que el problema del planteamiento no es de contenidos, no es ver qué contenidos enseñamos, los contenidos ya están construidos por la ciencia en lo general, entonces no tendríamos ninguna objeción en enseñar matemáticas ni español. Yo creo que hasta nos tildarían de poco cuerdos si los cuestionáramos. Pero sí, el problema del planteamiento curricular no debe ser de qué contenidos enseñar, sino cómo organizamos los contenidos para llevarlos al aula, y esto de alguna manera no aparece. Aunque se hace un planteamiento de una línea que le llaman autonomía curricular, me parece que la autonomía curricular no tiene realmente grandes alcances. Realmente, con la limitación que tenemos al contexto de cada estudiante, no habría mucha tela de dónde cortar, pero sin embargo sí tenemos mucho donde resolver con respecto a cómo organizamos los contenidos. Y los contenidos, la ciencia misma nos dice cómo organizarlos. Por ejemplo, podríamos establecer correlaciones como la fisicoquímica, podríamos establecer globalizaciones como la ecología, que incluye muchísimas disciplinas científicas en ella, o tendríamos que hacerlo de manera sistemática. Y recuerden que eso es didáctica, sistematización, correlación y globalización. Y eso no aparece en ninguna forma de organizar los contenidos en esta propuesta curricular, en el ánimo de que estoy haciendo una propuesta para que puedan revisar y que puedan hacer lo correspondiente, lo que crean conveniente hasta donde se pueda hacer. Pero que eso es importante, porque tiene que ver cómo se da la realidad en la vida de los sujetos, y que la escuela no es otra vida, debe ser parte de esa vida. Y si afuera encuentra los contenidos conceptuales de su entorno correlacionados, porque no los separa, a ver, ahorita el agua la voy a separar entre hidrógeno y oxígeno, pero también voy a hacer el ciclo del agua porque es sólido, gaseoso y no sé qué. Hay otra forma de poder acercar a la realidad, a los sujetos, a los contenidos que ya la ciencia estableció. Ahí no hay gran ciencia. No podemos enseñar los últimos contenidos. Sería imposible ver formas no euclidianas de la matemática en secundaria. Sí, o sea, sería difícil que un alumno de secundaria entendiera eso, pero sí se puede entender la geografía, perdón, el álgebra, la geometría y la aritmética como un solo tanto. Son una sola forma y no son matemáticas, es la matemática. Bien, con respecto a la formación inicial de los profesores, la actualización y la capacitación, me parece que cuando tuvimos la oportunidad de tomar la mejor decisión desde mi punto de vista con respecto a cómo tendría que ser una escuela normal de educación superior en 1984, había el dilema entre si convertirla en competencias de la universidad o enviarla directamente como una facultad de la universidad para que fuera educación superior. Y entonces eso le daría las funciones universitarias de educación superior, docencia, investigación, y la tercera función, que es la tercera función sustantiva, que es la extensión y la difusión. Y con ese modelo nos enviaron a las normales con un acuerdo presidencial para que nos eleváramos a educación superior. Y entonces la tarea de las escuelas normales fue la docencia, la investigación y la extensión, y en algunas una cuarta que era adjetiva, las que tenían las condiciones. Sin embargo, nunca pudo permearse, si no es en este momento, que las funciones de la escuela normal eran otras y que también eran educación superior, pero eran otras. Y las funciones de la escuela normal en aquel momento, que era la discusión de hacia dónde llevar las escuelas normales, 1980, estamos hablando de que las normales tienen las funciones sustantivas de formación inicial, actualización, capacitación y superación de los docentes. Y eso es lo que plantea ahora esta propuesta de que se debe de realizar actualización, artículo 4 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y define qué significa cada uno de ellos. Y hace una distinción entre esa actualización, que tiene que ver con los congresos, los foros, los simposios, donde estamos al tanto de las corrientes pedagógicas y didácticas que se están dando a nivel mundial. Pero la capacitación es cómo le hago para que el determinado empleado, determinado trabajador,
aprenda las habilidades necesarias para manejar sus instrumentos, mi plan de estudios, mi programa de estudios, las formas de evaluar. Y la superación profesional tiene que ver con los posgrados, o sea, cómo le ofertamos mejoras para que las invierta en el aula, cómo le damos especialización, maestrías, doctorados. Esas eran las discusiones que se daban en aquel momento que no fueron sostenidas para la educación normal y que ahora las vemos muy claramente. Si las escuelas normales regresan a su origen, que sería educación superior no para hacer docencia, investigación y extensión, sino para hacer formación inicial, superación, actualización y capacitación, tendremos un modelo diferente donde no estaremos sufriendo por los tutores, ni estaremos sufriendo por los ATPs, ni estaremos sufriendo por quién forma, si las universidades o nosotros. Con respecto a los primeros puntos, a este foro que estamos siendo convocados y que seguirán convocando a todos los interesados, tiene que ver con el diseño curricular, porque nos presentan una propuesta de modelo curricular. Los 4 puntos primeros, por supuesto que intervienen aquí, pero los últimos 3 tienen que ver con la administración del currículum, la administración y organización escolar. Entonces tiene que ver con otro momento, tiene que ver con políticas educativas, tiene que ver con la distribución de las tareas de cada uno de los actores, o sea, qué hace cada uno de los actores educativos, la construcción de los manuales de funciones, de directores, de ATPs, de supervisores, y concretamente pues tendría que ver no solo con la gestión del currículum como tal, porque eso no dice nada, es la gestión del currículum en el aula y es responsabilidad del profesor. La gestión del currículum escolar, que es función del director, y lo que es la gestión educativa del currículum, que tiene que ver con las funciones más amplias, como el supervisor y el jefe de sector. Entonces, nada más para que sí puedan hacer una distinción técnica en el sentido de la construcción del diseño, que tendría que ser lo que es propio de la teoría curricular y lo que sería propio de la organización y administración educativa. Esa es mi propuesta para que lo tome en cuenta si cree conveniente el hacer. Gracias.